Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal, les saluda Gus Walker compartiendo un video demostrativo en el cual vamos a hacer una prueba con el dispositivo que ven ustedes en la parte inferior. Se trata de una casetera doble de la marca Pioneer, modelo correcto CT-W501R. De acuerdo a la información encontrada por internet, este dispositivo salió a la venta en los años, a principios de los noventas, tal vez hasta mediados posiblemente. Y pues bueno, es un producto que fue fabricado en Japón. Entonces saquen ustedes cuentas, 1992 por ejemplo a 2025, pues ya es que 33 años. Entonces ya está próximo, ya se está acercando los 40 años de antigüedad. Y la verdad está muy bien este equipo, a pesar de más de 3 décadas. Todavía está muy bien. Previamente a este video yo había compartido un video corto en el cual lo había mostrado que no estaba funcionando absolutamente nada, no reproducía las cintas y por lo tanto se le tuvo que hacer reemplazo de bandas. Las bandas que tiene colocadas en este momento son bandas genéricas, no son las originales. Ya es muy difícil encontrar las originales. Entonces, de no estar reproduciendo absolutamente nada los cassettes, pues bueno, ahora ya los está reproduciendo. Tiene algunos detalles que vamos a comentar más adelante, pero la verdad se hizo lo mejor posible para que quedara otra vez funcionando, y en este video lo vamos a poner a prueba. Entonces, bienvenidos sean. Si no se han suscrito, aprovechen, suscríbanse, compartan, comenten y apoyen con un like. Así es que, bueno, vamos a seguir. Estéticamente ya comenté que todavía se ve muy bien, está entero, no está dañado. Detalles normales de uso, que parece que, bueno, no ha sido usada mucho tiempo, ¿ok? Cabe destacar que este dispositivo en ambas bandejas hace referencia o hace alusión a la función autorreversible. ¿Qué significa autorreversible? Bueno, por ejemplo, significa que si yo tengo un cassette reproduciendo en cualquiera de las dos bandejas, al terminar un lado va a continuar con el otro sin necesidad de abrir la bandeja y manualmente voltear el cassette y volver a reproducir. Esa función autorreversible es lo que se encarga de reproducir el lado siguiente, o también está reproduciendo lado a lado a lado infinidad de veces. ¿Ok? Es como un bucle. ¿Ok? Entonces toca un lado, le sigue con el siguiente y lo va repitiendo infinidad de veces. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? De las principales características, cuenta con filtro Dolby Noise Reduction BC HX Pro. Y ¿qué más? Bueno, tiene por supuesto la capacidad de poder transferir de cassette a cassette, y también desde dispositivo externo hacia cassette. ¿Ok? Entonces, el motivo por el cual he colocado esa radiograbadora que ven ustedes en la parte superior de la casetera, que por cierto es mi radiograbadora personal, eh, la uso más para lo que es escuchar videos, películas, vía Bluetooth. Amplifica pues el sonido y es mucho mejor la experiencia. Okay, aunque como pueden observar, la radiograbadora tiene insertado en este momento una pequeña memoria USB en color blanco. Y escúchenlo bien, se escucha medio raro, pero bueno, desde USB, esa memoria USB que se puede reproducir en esa radiograbadora, vamos a hacer una grabación directamente a cassette. Ok, y es muy fácil el procedimiento, es muy fácil. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren escuchar música, bueno, música de cualquier época o canciones de esta época, en cómo se escucharía en cassette o en análogo, pues bueno, esta es una buena, o este es un video muy bueno como para que lo tengan de referencia o como ejemplo. Ok, aunque bueno, podemos grabar desde fuente externa, ya sea algún teléfono, tableta,
puede ser un Walkman de cassette, un CD player, un tocadiscos, lo que ustedes quieran conectar por el puerto, por supuesto, de grabación, que por cierto, este es el cable. Ahorita en unos momentos más vamos a conectar nuestra tableta, o sea, la vamos a poner a prueba 100% este equipo, ya una vez que se le dio servicio, para que vean cómo está funcionando. Ok, entonces eh, este equipo Deck Pioneer está muy suave. En lo personal yo lo recomiendo mucho como para estar escuchando música, haces tus actividades o simplemente estás disfrutando de una comida, cena, lo que sea, y estar disfrutando de música en formato cassette está muy bien. Ok, yo previamente antes de este video ya lo hice y la verdad sí se escucha muy bien. Ok, aunque bueno, no todo es perfecto. Digo, algunos equipos cuando tú le reemplazas las bandas, afortunadamente con poquito servicio que le des ya quedan súper bien. Y hay otros que requieren mucho más ajuste, mayor detalle, profundidad. Y este precisamente es uno de ellos, que requiere más detalle, ser más minucioso. Entonces, incluso para desarmarlo no se puede estar desarmando muchas veces, porque por dentro tiene unos circuitos que, pues bueno, no son flexibles. No es el cable ese, bueno, como unas bandas de plástico flexibles que muchos o algunos conocen. Eh, Estas son unas bandas de cable que ha sido estañado, es decir, lo soldaron, lo aislaron en una banda ancha, y pues bueno, de tanto estar flexionando ese cable o bueno, ese alambre que está estañado, va a llegar un momento en el cual se va a romper. Pero como están dentro de plástico no vas a notar, porque pues el plástico no te vas a dar cuenta si está roto o no. Entonces, por esa razón es por la que yo comento que este tipo de casetera no se puede estar desarmando tantas veces y volviendo otra vez a conectar. Es prácticamente como para una, dos, máximo tres veces hacer la reparación y listo. Ok, entonces la primera vez que yo lo desarmé este equipo, um, las bandas pues estaban rotas. Realmente no sabía, no tenía alguna pista de qué tamaño eran, ni tampoco en qué orientación o cómo iban colocadas. Eso lo tuve que deducir a base, pues como dije, de armar y probar, armar, probar y otra vez checar, etcétera. Entonces, al final me di cuenta que la banda de cada bandeja tenía que pasar por cierta forma. Entonces ya ahí caí en cuenta que pues bueno, tenía que colocarla de una forma diferente. Lo hice y ahora sí está haciendo la función de autorreversible. Parcialmente, y digo parcialmente porque eso solamente lo va a hacer en la bandeja número 2, que es esta, la de grabar y reproducir. La bandeja número 1, que es solamente para playback. ¿Qué es lo que pasa en la bandeja número 1? Es cuando tú le pulsas el botón para que toque o reproduzca en sentido al revés o de reversa, se escucha algo como que sí gira el cabezal, como que lo aplica, pero en la práctica no lo está haciendo. Ok, nomás se escucha como si cambiara, pero realmente no lo hace. Mientras que en la bandeja número 2 es así, lo lleva a cabo sin problema. Entonces va a depender mucho también del cassette. Comento esto porque yo utilicé unos cassettes que ya me los han tratado de morder otras caseteras y ya tienen sus respectivos detalles. Entonces esos cassettes, de pronto estos dispositivos son muy delicados, lo detectan y como que no quieren seguir reproduciendo, se auto detienen. Ok, entonces si el cassette está muy maltratado, puede ser que no reproduzca bien la cinta, tenga ahí algunos inconvenientes. Entonces, sí es importante esa cuestión. ¿Ok? En la descripción voy a dejar un video vía Instagram, donde ustedes van a poder presenciar o escuchar este dispositivo conectado a un amplificador acústico, y ahí sí le subimos pues mucho más volumen y van a escuchar mucho mejor como su capacidad. Ok, aunque obviamente pues si ustedes utilizan
bocinas más potentes, pues obviamente el resultado va a ser mejor. Pero ahorita lo vamos a hacer con esta radio grabadora. Por el simple hecho me dio curiosidad de transferir desde USB hacia cassette. Ok, entonces bueno, vamos a explicar qué onda aquí con los botones, controles de este deck, porque bueno, no todos de pronto saben cómo funciona y aquí vamos a explicarlo. Entonces vamos de izquierda a derecha. Aquí vamos a ver la marca del fabricante, el modelo y dice autorreversible, bandeja 1. Tenemos el botón de arriba hacia abajo. Ese botón, este que está aquí, es para abrir la bandeja Eject Deck 1. Ok, y acá abajo vamos a ver el botón de encendido apagado. Tenemos también una salida para audífonos de 1/4 chapean dorado. Tenemos una perilla de control para nivel de grabación de entrada. Ok, esto por ejemplo, ustedes en este caso, mira, en este video vamos a transferir desde la radiograbadora hacia el cassette. Entonces podemos subir el volumen al máximo o a 3/4 partes, y de pronto vamos a necesitar bajarle un poquito más. Eso lo vas a hacer aquí con la perilla. Ahí vas a ir compensando poco a poco. Si es que se satura la señal o hay picos, te vas a dar cuenta porque se va a iluminar en rojo algunas barras. Aquí en esta pantalla se va a pintar una especie de búmetro, es como un ecualizador a manera de LEDs. Entonces cuando se pinta en rojo es que estás teniendo un pico, y ese pico pues bueno, puede afectar al momento de reproducirlo en otros altavoces, de que te los pueda dañar si es que está reproduciéndolo mucho o constantemente. Ok, entonces se recomienda que esté debajo del 0. Ok, ahorita más adelante voy a decir qué onda con eso. Entonces bueno, sigamos. Vamos a ver aquí. Tenemos controles de reproducción que bueno, no son difíciles. Son las flechas, flechas de adelantar, regresar, y estas se asemejan un poco, pero es solamente una flecha. Aquí son dos. Estos son para indicarle en qué sentido vas a reproducir, si es hacia adelante o reproducir hacia atrás. El botón de en medio es el stop, aunque en esta bandeja, la número 1, que es de playback, solamente va a reproducir hacia adelante. Ok, ahora sí que no me pregunten por qué, simplemente así lo hace. Y bueno, pues muchas veces es mejor dejarlo así, no indagar tanto, porque como les digo, en la búsqueda de lograr perfección a veces puedes terminar dañando o dejarlo peor que como estaba. Es como que pierdes todo tu avance por querer que esté perfecto. Entonces preferí mejor dejarlo así, y pues ya si la persona lo quiere mejorar, pues ya es bajo su propio riesgo. Ok, vamos a seguir. Entonces tenemos tres botones, son interruptores de izquierda a derecha. Vamos a ver este que está aquí y dice Rep Mode, que es la modalidad en cómo vas a reproducir. Si se fijan, tiene tres posiciones. La de la izquierda es modo tradicional. Esto significa que vas a reproducir un cassette, se termina un lado y tienes que expulsar la bandeja y girar el cassette, hacerlo pues manualmente para seguir escuchando el lado siguiente. Ok, y yo le llamo ese lado tradicional. Ok, es como tradicionalmente se utiliza una casetera. Después sigue el del medio, que es este. Vamos a... Ok, ahí está. Ese es el modo lado siguiente. En este modo ya, por ejemplo, ya no es como el de antes, sino que toca el primer lado, ya sea lado A o lado 1, y le sigue al lado 2 o lado B, y cuando termina de reproducir el lado 2 o el lado B, se autodetiene la reproducción. Ok, entonces ese es el segundo modo de reproducción. El tercer modo de reproducción es el modo continuo. Es el que les mencionaba, que va a estar repitiendo el lado 1, el 2
y vuelve otra vez el 1 y el 2 y así sucesivamente. Es como un bucle infinito hasta que la persona lo detenga manualmente. Ok, ahorita lo vamos a dejar modo normal o tradicional. Después vamos al segundo interruptor, que es el del filtro Dolby Noise Reduction. Solamente van a ver, bueno, son 3 posiciones, pero son únicamente 2 tipos de filtro, el filtro B y el C. Ok, el B pues es un rango regular y el filtro C es un poquito más fuerte. Ok, aunque ahorita pues están desactivados ambos. Ok, vamos a ir con el tercer interruptor, que es un temporizador. Ahorita está apagado también. Si lo mueven a la izquierda, por ejemplo, ustedes cuando enciendan el equipo y si es que tienen un cassette en la bandeja número 2, va a comenzar a grabar. Ok, si es que lo tienen todo a la izquierda en rec, va a empezar a grabar al cabo de unos 4 o 5 segundos aproximadamente. Y si lo tienen en la posición de play, así, al encender el equipo y tener un cassette instalado en la bandeja número 2, va a comenzar a reproducirlo sin tocar ninguna tecla, solamente encendiéndolo y con el cassette al interior. Ok, eso es, bueno, eso es ese costado de los controles. Vamos a ir con el lado que le corresponde a la bandeja número 2. Igual de arriba hacia abajo es botón de expulsar bandeja. Tiene un contador de cinta de 3 dígitos mecánico que es reiniciable. Ahí está puesta ceros otra vez. Y vamos a ver que tiene estos 3 controles, botoncitos cromados de izquierda a derecha. Vamos a ver que dice Normal Speed, al medio dice High Speed y en el de la derecha CD Synchro. Básicamente esos comandos son para hacer sincronización de cinta a cinta, ya sea a velocidad normal o a velocidad rápida. ¿Okay? Por ejemplo, tú puedes estar escuchando un cassette y mientras lo escuchas se va a estar transfiriendo desde la bandeja número 1 hacia la bandeja número 2. ¿Ok? Pero si llevas así como que mucha prisa, pues lo puedes poner a alta velocidad e igual forma te le va a hacer la copia bien y se va a poder escuchar sin problema. Ok, el CD Synchro, bueno, no lo vamos a poder hacer ahorita, pero es algo similar desde disco compacto hacia cassette. Ok, y los controles de reproducción que son iguales a los que ya mencioné de este costado y hacia abajo. La única diferencia es que aquí hay botones de grabación y de pausa. Ok, por ejemplo, si queremos grabar algo, vamos a presionar aquí rec. Ok, por ejemplo, para grabar desde fuente externa vamos a hacerlo de la siguiente forma. Supongamos que ya tenemos material listo para reproducir o transferir. Entonces, si queremos grabar ya sea desde disco compacto, USB, o puede ser la radio, vía Bluetooth no le he tratado, pero lo podemos intentar si gustan también. Yo digo que sí se puede grabar. Ahorita vamos a hacer un experimento medio raro aquí. Ok, entonces eh, para grabar desde fuente externa vamos a usar este botón de rec, el círculo completamente rojo, y digo completamente porque hay otro que está con un pequeño recuadro negro en su interior. Ahí lo pueden ver la diferencia. Entonces, cuando ustedes quieran grabar desde fuente externa, vamos a presionar este botón de rec. Se va a pintar un LED que así van a ver un LED parpadeando. Entonces, para comenzar a grabar van a presionar pausa y en ese momento ya va a estar rebobinando y capturando. Ok, por ejemplo, si ustedes quieren insertar una pequeña pausa o un silencio de 5 segundos aproximadamente, lo que van a hacer es presionar este botón, el que tiene el recuadro negro al interior. Ok, y después van a presionar rec, el botón rojo.
ok. La grabación va a ser aproximadamente de 5 segundos. Terminando ese tiempo se autodetiene y pues como les digo, es un espacio en silencio o en blanco para separar de canción a canción, ok. Entonces, y pues bueno, básicamente eso es los controles, no es algo muy difícil. Y pues vamos a ir entonces con las pruebas de reproducción de cinta, ok. Entonces lo que vamos a escuchar en este video va a ser sonido proveniente de los altavoces de esta radiograbadora, que por cierto este cable que ya tiene instalado o conectado va en el puerto de audio in, incluso aquí dice audio in, ya está activado. Y este cable proviene desde donde dice play out, output play, ok, atrás dice output play y eso es salida. Cuando ustedes quieran capturar, va a ser conectarse donde dice rec input, ok, y este es el cable para capturar señal de entrada, ok. Esta señal de salida que proviene de la casetera, ok. La casetera le está mandando señal para que ingrese por audio in, y en unos momentos más vamos a conectarnos donde dice audífonos para sacar esa señal e ingresarla, capturarla aquí, ok. Bueno, vamos entonces a hacer la reproducción y vamos a checar aquí volumen, ok. Ahorita la vamos a subir un poquito, ok. Vamos, ok, lo había apagado, ahí está. Oh, había un cassette aquí, no quiero que grabe exactamente, ok, estaba activado el comando ese, ok. Vamos a hacer reproducción. Ahí ya se acabó, estaba tocando esa canción hace unos momentos. Vamos a subirle más, a ver cuál sigue. Por ejemplo, cambiamos el lado. Ok, por ejemplo, aquí escuchamos un sonido como si de pronto sí lo hiciera el cambio de lado, pero en realidad no lo está haciendo porque estamos escuchando la misma canción, ok. No es como por ejemplo aquí, mira, vamos a sacar este cassette, ahorita lo dejamos ahí pendiente. Vamos a comparar que aquí sí lo va a hacer el autorreversible, ok. Aunque bueno, ahorita lo vamos a hacer manualmente, pero sí cambia de sentido. Inclusive esta bandeja, la número 2, se escucha un poquito más, bueno, no un poquito, sí se escucha más clara esta bandeja que la bandeja número 1. Vamos a escuchar.
damos pausa. Por ejemplo, ahorita ya escuchamos una mayor claridad en esta bandeja que en la bandeja número 1. Eso sucede más porque la mayor parte de las veces las personas usan más esta bandeja solamente para playback que esta. Ok, entonces digamos que esta como que sufre menos desgaste por esa cuestión. Eh, También ya nos percatamos que al presionar el botón de reproducción en sentido reverso hacia allá, ya escuchamos otra canción y se escucha ese movimiento mecánico al interior, pero aquí sí lo aplica el cambio de lado, y acá se escucha ese sonido también, pero no lo aplica. Ok, entonces normalmente ese cassette lo reproduce hacia adelante, ok, hacia la derecha, pero ahorita estamos reproduciendo hacia el lado izquierdo o hacia atrás. Ok, vamos a seguir. Por ejemplo, en esta bandeja, la número 2, sí se escucha más claro y todo lo que sea, pero hay una pequeña, muy pequeña vibración al fondo. Ok, la vamos a notar más, por ejemplo, cuando tenemos música con cantantes o instrumentos de viento. En música como la que acaban de escuchar casi no se percibe tanto, pero igual ya estando ahora sí que encarrerados, pues no lo sientes tanto. Ok, vamos a poner este cassette otra vez aquí. Ok, cerramos. Por ejemplo, vamos a reproducir esa cinta otra vez más. Adelantamos durante el playback y donde termina esa canción inicia otra, ahí se detiene y reproduce. Ahí está. Ese es un mecanismo de búsqueda de canciones, de pistas o de música que durante el playback puedes adelantar o retrasar, y donde hay un silencio ahí se detiene y lo deja listo para comenzar la canción que le sigue o le antecede. Ok, entonces esa es una función muy suave de este equipo que está pues muy bien, muy agradable. Ok, entonces bueno, pues ya escuchamos entonces la reproducción en ambas bandejas. Esta tiene mayor claridad, aunque con una ligera vibración al fondo. En esta bandeja no se escucha prácticamente tanto la vibración como aquí, aunque pues la nitidez sí pierde un poco más de nitidez de esta bandeja con respecto a la número 2. Ok, vamos entonces, vamos a hacer. Ok, tengo aquí dos cassettes, los vamos a reproducir brevemente, los que les había comentado. Este es un cassette de tipo 2, óxido de cromo. Vamos a reproducir un poquito. Ok. Ok, ese es un ejemplo. Vamos a ir con otra cinta que es del tipo 4, metal. Ok. Ok, ese ya está más fuerte. Entonces, por ejemplo, para los que quieran escuchar estas cintas
vayan a la descripción, ahí les voy a dejar un video vía Instagram donde van a poder escuchar este equipo reproduciendo estos cassettes y conectado a un amplificador. Ok, vamos entonces a cambiar las pruebas. Ahora vamos a ponerlo a hacer las grabaciones. Ok, entonces vamos a poner este cassette para grabar. Ambos cassettes son de tipo 1. La diferencia con los dos cassettes que acaban de ver es de que son cassettes de mejor calidad, mejor fidelidad, los del tipo 2 y tipo 4. El tipo 1 es el tipo estándar. Ok, vamos a hacer una sincronización a velocidad rápida desde transferir el contenido de aquí a acá. Ok, high speed, un solo toque y va a comenzar. Vamos a checar a ver qué tal quedó. Ok, ahí está reproduciendo el cassette 2. Este es un ejemplo de cómo puedo transferir de cassette 1 a 2 a velocidad rápida sin problemas. Vamos a adelantar otra canción, que busque otra canción. Perfecto, vamos a grabar esa canción pero a velocidad normal. Vamos a bajarle un poquito nomás. A velocidad normal, un solo toque. Vamos a dejarlo tocando. Ok. Ok, ahí pudimos apreciar que sí lo hace también a velocidad normal. Solamente les digo, las grabaciones se registran con una pequeña vibración de fondo. Ok, y ahora sí que eso sí ya no se lo pudimos quitar porque, como les dije, son bandas genéricas. Muchas de ellas vienen con imperfecciones en su corte, así como pues bueno, tú tocas, haz de cuenta que esto es la banda y tocas la banda y sientes unos pequeños borditos. Cuando tiene eso hay que evitarlo porque la banda va a provocar que la música salga precisamente con ondulación, con vibración durante la reproducción, pero pues en este caso se trató de elegir lo mejor, las mejores bandas y es lo mejor que pudo quedar. Entonces, pues bueno, ya hicimos esta copia de cassette a cassette. Ok. Y ahora vamos a ir con lo que es, lo que muchos están esperando. ¿Cómo vamos a transferir desde USB hacia el cassette? Ok. Entonces, vamos a explicarles qué onda. Voy a regresar todo el cassette. Ok, los cassettes se pueden grabar muchísimas veces, encima y encima, las veces que quieran, ok.
Lo comento porque me han preguntado. Y pues bueno, la configuración está de la siguiente forma. En este equipo ahorita está audio in. Para poder escuchar lo que vamos a estar grabando no va a ser posible, al menos como estoy conectado en este momento. Pero si conectamos en lugar de este equipo una tableta, y sí vamos a poder escuchar cuando presionemos el botón de rec. Ok, entonces no lo vamos a poder escuchar porque si estuviéramos conectados, por ejemplo, si tuviéramos un amplificador aparte y conectamos la pura radiograbadora, ahí sí vamos a poder escuchar el contenido, poder hacer los ajustes de volumen. Por ejemplo, aquí en este gráfico sí lograron ver que a veces se prendía un foquito rojo, entonces eso significa un pico, un punto de saturación del audio. Entonces hay que evitar que llegues precisamente a los puntos rojos, porque eso a largo plazo puede dañarte lo que son los altavoces, y pues aparte la música se va a escuchar muy saturado, muy como ruido, como muy feo. ¿Okay? Entonces siempre es aconsejable donde está el macero, uno antes, ajustarlo, que no esté exactamente en cero o más del cero, porque va a salir saturado. ¿Okay? Bueno, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ok, el cassette ya está listo para grabar, y esta línea que tengo conectada aquí es de entrada audio in. La voy a tener que desconectar. Ok, si aquí en este caso, si tienen los dos conectados, no se va a escuchar porque uno está sacando el audio, desactiva el altavoz y no se pueden tener los dos conectados y escuchar las altavoces. Entonces este cable que tengo aquí, 3.5 milímetros, para que pueda entrar donde está el símbolo de audífonos, que es salida. Ok, este donde dice audio in, obviamente pues es entrada. Entonces vamos a conectarnos. Este cable está en el puerto de rec input. Ok, en el otro extremo tiene RCAs, algo parecido a esto. Ok, solamente estos colores rojo, blanco, y el otro extremo 3.5 milímetros, que es el que estamos viendo. Entonces solamente que los de atrás son machos y los que les mostré son hembras. Ok, entonces vamos a conectarnos aquí donde es salida audífonos. Ok, es decir, saca la señal vía audífonos y va a entrar en el puerto de rec input. Ok, para ser capturado aquí. Vamos a cambiar a donde dice USB. Va a comenzar a leer mi memoria. Ahí la está leyendo. Ok, vamos a ver aquí rec, y ven que está parpadeando esta luz LED. Ya se pintó un LED rojo que dice rec, y este que está parpadeando dice FWD, forward, que es una grabación en sentido pues hacia adelante, es el sentido normal. Okay. Y aquí vamos a avanzar en los tracks. Déjame ver si es el track 1. No está desplegando el nombre del track. Ok, bueno, está, yo creo cual sea, ¿no? Sí, track 1. Ok, ahí está. Entonces ya está listo para grabar. Y bueno, vamos a darle pausa, es decir, que comience. Ahí está grabando. Vamos a darle play. Ok. Y aquí ya nos estamos dando cuenta que se está registrando una señal de audio. Ok, nada más que hay un detalle aquí que me pude percatar. Mira, aquí ya está llegando bastante alto, entonces hay que bajarle ya sea el volumen del dispositivo. Ahí le estoy bajando, no tanto. Ok, o también aquí con la perilla,
podemos bajarle más, mira. Ahí podemos bajar mucho el volumen, o lo podemos subir más, mira, bien saturado. Ahí está muy saturado, eso ya es algo grave. Ok, lo vamos a dejar a este nivel aproximadamente, a ver, más o menos. Ok, pero si se dan cuenta solamente es un solo canal. En este caso supuestamente hay señal por el canal izquierdo, mira, left, y el de abajo right, que es el derecho, no pasa nada. Ok, solamente registra señal en el canal izquierdo, y esto ya me percaté, y lo hace no solamente con este equipo radiograbadora, sino con cualquier equipo que tú le conectes, que sea un equipo externo, hace lo mismo. Solamente registra señal en un canal y se escucha un solo lado. En este caso se va a escuchar el lado derecho, aunque ahí dice izquierdo, pero en realidad se va a escuchar el lado derecho. Ok, cuando grabamos de cassette a cassette se registra con los dos canales normal, pero solamente cuando grabamos desde fuente externa lo graba en un solo canal. Ok, ok, aquí ya empezó la pista número 2. Ok, y sigue grabando. Lo vamos a detener, y aquí también lo vamos a detener. Ok, vamos ahora a escuchar a ver qué tal quedó. Regresamos todo. Ok, vamos a desconectar el cable desde que va a salida de audífonos, y ahora volvemos a conectar nuestro cable que es salida desde la casetera hacia entrada de audio. Seleccionamos audio in, el volumen 23-25. Ok, vamos a escuchar a ver qué tal quedó. Ok, ahí pudimos escuchar cómo lo grabó. Ok, bueno, ahí pudimos escuchar claramente cómo se registró la grabación. Y pues la verdad, como les dije, sí se logra registrar la grabación, aunque tiene pues una pequeña vibración de fondo. Y la verdad es lo mejor que pudo quedar.
porque para evitar que tenga vibración al 100% tendría que tener las bandas originales, y lamentablemente no las tengo, solamente bandas genéricas. Y las bandas genéricas pues no son perfectas, tienen pequeñas, muy pequeñas diferencias que en muchos equipos como este sí son muy perceptibles a ello, y eso es lo que causa pues variación. Muchas veces puede ser también las mismas poleas que puedan tener desgaste, las mismas piezas del motor, un montón de cosas. Pero bueno, ok, eso es como se pudo registrar. Ya por ejemplo el nivel de volumen, ustedes pueden jugar más aquí con la perilla de nivel de volumen, así como el nivel de volumen del propio equipo o dispositivo que van a transferir. Vamos entonces a desconectar esto, y ahora le va a tocar el turno a nuestra tableta. Ok, vamos a hacerlo un poquito, bueno, aquí lo vamos a dejar. Y pues bueno, este es un ejemplo de cómo poderlo transferir desde USB hacia el cassette. Ok, vamos a conectar nuestra tableta. Igual este es el cable para capturar audio. Ahí está. Y vamos precisamente a grabar ese video. Lo vamos a poner, lo ponemos aquí, ahí lo vamos a poner. Ok, ok, entonces vamos a subir todo el volumen al máximo. Ya está, todo el volumen al máximo. Y aquí ahorita en los momentos vamos a jugar un poquito con el volumen también. Ok, vamos a darle rec. Y ok, antes de ello voy a volver a regresar toda la cinta. Ahí está, para grabar una vez más encima de lo que ya escuchamos. Rec, ahí está listo. Damos playback y aquí vamos a dar pausa. Ahí comienza el video. Ok, vamos a subir el volumen aquí con la perilla, a ver si no lo pauso el video. Ahí estamos viendo, mira. Ok, ahí más o menos. Y estamos viendo lo mismo con la tableta, solamente registra un canal, el mismo canal de hace rato, que es el izquierdo. Entonces solamente vamos a escuchar un altavoz, en este caso sería el derecho. No vamos a poder capturar lamentablemente con ambos canales, sino solamente con uno. Ok, ahí estamos ya grabando, aunque aquí pues nos indica como que sí se está grabando con altos niveles, pero como les digo, pues ya depende de cada quien. Ok, ahí está corriendo el video. Está. Para poder escuchar exactamente lo que estamos grabando, eso se me pasó hacerlo antes de ponerlo a grabar. Déjame conectar aquí este cable, a ver si no. A ver, vamos a bajarlo un poquito acá. Y ahorita vamos a ir subiendo audio in. Ahí está. Ahí está. Esa es la música. Esta es la música que se está grabando ahorita en cassette. Lo que están escuchando es el cassette. En este caso la radiograbadora funcionaría como si fuera un monitor, un amplificador, para poder escuchar lo que estamos grabando. Hace unos momentos no podíamos hacer eso porque la radiograbadora no puede estar siendo monitor y a la vez sacando la señal. Ok, tiene que ser una de las dos. Pero como este es un dispositivo aparte, usamos esto como para estar escuchando, monitoreando la grabación. Ok, ahí vamos a detener todo. Vamos a regresarlo. Vamos a desconectar la tableta y la quitamos. Ok, bien, pues es hora de escuchar a ver qué tal quedó.
Vamos a dejarlo en 20, a ver. Ahí está, ahorita voy a ir subiendo. Y recuerden que cada cambio, cada variación que le hagas a través de la perilla de la casetera o del dispositivo se va a reflejar al momento de grabarlo. Por eso es importante ya dejarlo nivelado al nivel de volumen que ustedes desea o les guste o consideren que está bien. Pues bueno, ya lo dejan listo y comienzan a grabar. Ok. Y pues bueno, de esa forma ya pudimos comprobar que sí puede grabar desde fuente externa, tableta, USB hacia cassette sin problema. Ok, recuerden que este dispositivo estaba sin reproducir absolutamente nada de cassettes, no reproducía nada de cintas. Ok, en la descripción les voy a compartir ese pequeño video donde les mostré la casetera destapada, como pues no tenía bandas, estaban rotas y pues bueno, se tuvo que hacer ahí un procedimiento de reemplazo de bandas y ahorita pues ya está vuelta la vida. Ok, vamos a reproducir un poquito acá, a ver, quedó la duda un poquito nomás. Ahí por ejemplo cuando se subió ahorita el nivel se pintaron los dos cuadros rojos, incluso se escucha que retumba más. Entonces por eso les digo que debe de ser pues antes de que llegue el rojo, o puede llegar el rojo un poquito pero sin que se pase, porque si no retumba muy feo. Ok, entonces pues bueno, ¿qué más nos falta? Los modos estos del relay les voy a comentar. Ok, vamos a ponerlo en playback. Lo apagamos.
Lo volvemos a prender. 4 o 5 segundos debe comenzar a reproducir. Ok. Me equivoqué de lado. Ok. Ahora vamos a ponerlo a grabar. Apagamos. Encendemos. 4 o 5 segundos debe comenzar a grabar. Ahí está. Botón rojo o indicador rojo de grabación. Aunque ahorita pues no va a grabar nada porque está desconectado, no hay nada conectado en la señal de entrada. Ok, vamos a quitar aquí el relay temporizador. Vamos a insertar un espacio en blanco. Ok, voy a regresar un poquito. Ok, ahí precisamente vamos a presionar este botón rojo con el recuadro negro al interior. Vamos a ver si estoy bien. Ok, no, me parece que va a ser rec y primero el de, o sea, vendría a ser el rec y luego este. Ok, ahí está, sí, lo estaba diciendo al revés. Tiene que ser entonces cuando vas a hacer, ok, cuando vas a hacer grabación normal, ahorita les voy a decir, vamos a rebobinar un poquito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sigue la música. Ese es el pequeño espacio que se insertó. Ok, entonces es botón rojo y el botón rojo con el recuadro negro. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, y ahí se detiene. Ok, ya si no quieres hacer ninguna bueno, si quieres grabar corrido continuo desde fuente externa, entonces sería rec y el botón de pausa cuando quieras iniciar. Ahí está grabando, pero va a estar en silencio absoluto porque no está conectado nada. Ok, vamos a detenerlo. Y cuando va a ser de cassette a cassette es muy fácil, solamente eliges a qué velocidad, normal o alta. Ok, y pues bueno, prácticamente ya eso sería todo de este deck. La verdad es algo muy fácil de utilizar y a pesar de que tiene ya unos 30 y algo de años, ya va cerca de los 40 años, pues todavía sigue dando batalla. Es un equipo que fue fabricado en Japón por Pioneer y a inicios de los 90s. ¿Okay? Entonces, pues bueno, es así como funciona este equipo Double Deck de Pioneer, autorreversible, que bueno, esa función solamente la hace aquí. ¿Ok? En el otro, en la otra casetera, la número 1, esa solamente reproduce en un solo sentido, que es todo hacia adelante, es decir, la orientación normal. ¿Ok? Si quieres que toque el lado contrario, es decir, hacia atrás, no lo va a hacer, solamente en la bandeja número 2. Entonces, pues bueno, vamos a apagar el equipo y de esa forma llegamos al final de este video, que bueno, estoy grabando por segunda vez porque el primero sí tuvimos ahí unos inconvenientes, pero pues ya ahora sí que esta segunda entrega fue mejor. Ok, no se olviden, si les gustó el video, apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse y activen las notificaciones para estar alertas al nuevo material que se sube. Si a alguno de ustedes les interesa esta casetera, digo casetera, no la radiograbadora que está arriba porque esa es mía, pero bueno, si a alguien le interesa adquirir este equipo Pioneer o cualquier otro, vayan a la descripción, visiten nuestra tienda, ahí se van a poder dar cuenta qué exactamente es lo que hay disponible hasta la fecha. Ok, hay personas que me preguntan de repente por productos
que el video se subió hace como 3 o 5 años atrás, esos productos ya ni lo sueñen, ya no están disponibles porque ya, o sea, ya pasó mucho tiempo y ya se vendieron. Ok, pero lo mejor es buscar directamente en la tienda. Y también en la descripción visiten nuestro sitio de Instagram. Ahí van a poder presenciar, van a poder visualizar un video donde este equipo lo pongo a reproducir las cintas de metal conectado a un amplificador acústico de mayor wattaje. El sonido, pues bueno, la impresión considero que es mejor todavía, además de que es música con copyright, es decir, canciones conocidas. La música que escuchamos aquí en este video pues es música de la biblioteca aquí del sitio, porque pues bueno, no podemos poner así por cuestiones de copyright. Ok, aparte hay un video en la descripción sobre cómo darle limpieza al cabezal si es que tienes problemas con la señal de audio o video. Ok, entonces de esta forma llegamos hacia el final del video. Muchas gracias a todas las personas que se suscriben. Ya rebasamos los 6000 suscriptores ahorita en este 2025, mes de marzo, ya finalizando marzo. Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito, a la gente que comenta los videos. Muchas gracias también por pues bueno, todos los comentarios, pero aquellos en los que hacen referencia a la calidad del video, a que el video fue útil para saber utilizar X dispositivo, no sé. Muchas gracias por ello también. Es retroalimentación que consideramos para seguir trayendo contenido. Así es que nuevamente muchas gracias a todos. Les deseo que la pasen excelente, que tengan un bonito día y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Gus Walker y nos veremos en la próxima entrega. Muchas gracias, saludos, bye bye.